Queridos amigos, algunas personas me han preguntado sobre qué entendemos desde un punto de vista cristiano sobre lo que hoy se llama la violencia de género y que evidentemente no es un término acuñado en una cultura de fe y por eso nos resulta un poco hostil. Y frente a ese concepto muchas veces nos ponemos como en combate porque entendemos que propiamente si creemos en que Dios creó al hombre, varón y mujer, no tenemos que hablar de géneros, sino tenemos que hablar de sexos y entendemos que muchas veces esto es una bandera que enarbolan personas que no están de acuerdo con otros aspectos, por ejemplo, la defensa de la vida desde el momento del nacimiento, o el matrimonio, o otras cosas en las cuales nosotros hemos sido formados. Pero quiero decirles que el padre Echeverry, que es como, yo no lo llegué a conocer, ¿no? Es un santo, un sacerdote argentino que murió en 1971, yo ya tenía 10 años, pero no lo conocí, pero sí lo tengo como mi mentor y he escuchado muchas veces sus grabaciones y aprendido mucho de sus enseñanzas. Él decía qué importante sería ver la verdad que hay detrás de cada mentira en la historia. Entonces nosotros con mucha facilidad decimos, no, porque Hegel tal cosa o porque Nietzsche tal otra, y los criticamos porque encontramos en ellos errores y errores muy graves y que han traído muchas confusiones, pero por algo han producido un efecto tan importante en la historia de la civilización, porque hay una parte verdadera en las enseñanzas de ellos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Bueno, sobre esto, yo quería contarles que nosotros pertenecemos a lo que llamamos el occidente, la cultura occidental y cristiana. Tiene como tres aportes muy importantes que han constituido una civilización muy fuerte y muy duradera. Entonces, ¿qué cosas constituyen esta civilización? Bueno, por una parte, la revelación bíblica. Existen desde 1500 años antes de Cristo fuentes orales, 1200 años antes de Cristo, fuentes escritas, hasta 100 años después de Jesucristo, que es cuando se escriben los últimos textos de la Biblia, que significa libros, es decir, que se escribieron a lo largo de 1300 años, que contienen mucha sabiduría y que contienen un refinamiento tanto de aquellas cosas que pensamos como de aquellas cosas que creemos que son buenas o malas, por ejemplo los 10 mandamientos. Entonces, esa es una de las fuentes, el pensamiento semita, ¿no? Que está presentado sobre todo en la Sagrada Escritura. Después la otra de las fuentes es la filosofía griega. Y ustedes saben que sobre todo 5 siglos antes de Jesucristo hay un gran siglo que llamamos el siglo de oro o el siglo de Pericles, en donde la cultura griega llega a una gran plenitud y como tiempo después Alejandro Magno va a conquistar un enorme imperio, él va a transmitir esa cultura griega a todos esos otros lugares, en lo que vamos a llamar el helenismo, ¿no es cierto? Es decir, la cultura de la Eles, ¿no es cierto?, que sería Grecia, pasa a ser, tanto en el idioma, el griego, como en la forma de pensar,
un sustrato cultural universal, que eso no pasó en el pueblo de Israel en la antigüedad, ¿no es cierto? Que era un pueblo elegido, separado del resto de los pueblos. Entonces ahí se da una primera fusión muy interesante que incluso aparece en la Sagrada Escritura, porque hay libros que están escritos en ese tiempo del helenismo y que tienen aspectos sapienciales, ¿no es cierto?, que son propios del helenismo y de la Sagrada Escritura. Es decir, que la primera mezcla es que se mezcló lo semítico con lo helénico, que sería lo griego. ¿Cuál sería el tercer ingrediente que vino a esta cultura? Bueno, el derecho romano, sobre todo. Es decir, los romanos, que eran hombres más prácticos, no se destacaron en una filosofía muy extraordinaria, sino más bien aceptaron la filosofía griega, pero se destacaron en ser grandes juristas y establecieron un mundo jurídico de normas prácticas, de normas del actuar, que es lo que llamamos el derecho romano, que también se constituyó como este tercer elemento que fortaleció a estos dos primeros elementos para hacer una cultura sumamente sólida. Entonces, estos elementos convivieron históricamente, pero eh, eh, a lo largo de los siglos se van como completando. No siempre coinciden. Por ejemplo, hay elementos en donde las enseñanzas de la Biblia y las enseñanzas de los filósofos griegos no coinciden. Por ejemplo, los griegos, cuando llegan a descubrir las virtudes como hábitos, no van a descubrir nunca la virtud de la humildad. Y al contrario, les va a parecer como la humildad, les va a parecer como algo para rechazar, ¿no es cierto? Porque parecería como contrario a la magnificencia o a la magnanimidad. Y entonces, bueno, hay aportes en donde no se ponen de acuerdo, ¿no? Un ingrediente con otro ingrediente. O por ejemplo, la enseñanza bíblica sobre la propiedad privada es distinta de la enseñanza del derecho romano sobre la propiedad privada, porque los romanos tienen una idea de conquista, entonces esto es mío, yo lo gané con mi sangre, así que con esto hago yo lo que quiero, dice el derecho romano, tengo el derecho al uso y al abuso de lo que es mío, de lo que es mi propiedad, ¿no es cierto? Aquello que me es propio. En cambio, los hebreos, como tienen la idea de que Dios me dio esta tierra y que yo soy el administrador, en realidad yo no puedo hacer lo que quiero con mi propiedad, porque la recibí en herencia y la recibí en administración, voy a tener que dar cuenta a Dios sobre cómo la utilicé, pero por otra parte también voy a tener que dejar esto a mis hijos, porque ellos también la recibieron en herencia y por lo tanto no puedo malgastar aquello que recibí. Bueno, entonces ya les digo, esta comida, por decirles, esta ensalada de tres ingredientes, se ayudan mucho esos ingredientes entre sí para hacer una comida muy sabrosa, muy suculenta, pero por otra parte tienen pequeños roces entre sí. Ahora, dentro de esta ensalada, ¿qué es lo que pasa con la mujer? Bueno, la mujer en realidad en esta ensalada la pasa bastante mal. Es decir, si uno se fija en el rol de la mujer en Grecia, se va a dar cuenta que en realidad la mujer no tenía los mismos derechos que tenía el hombre, no tenía la misma educación que tenía el hombre, no tenía el mismo lugar en la sociedad que tenían los hombres y por lo tanto su rol se circunscribía a una cantidad de aspectos menores de los que podía tener el hombre. Vemos en el pueblo de Israel lo mismo. Entran en una sinagoga, van a ver que tiene un himeneo, ¿no es cierto? Es decir, que tiene un lugar reservado a las mujeres
que con unas rejas y con como una especie de clausura, porque la mujer podía participar de las enseñanzas, pero no podía intervenir en esas enseñanzas. En cambio, sinagoga, que significa lugar de encuentro en griego, era como un cuadrado con gradas en donde ahí sí se sentaban los varones judíos para que el rabí, el maestro, enseñara algo de la ley, pero los hombres sí podían participar, pero las mujeres estaban del otro lado de la reja. Bueno, ¿qué pasaba con el derecho romano? Bueno, el derecho romano también estaba las imbecilidades, ¿no es cierto?, que serían las incapacidades. Entonces, habían personas que eran incapaces por la edad, que serían los menores, eso continúa teniéndolo el derecho actual. Había incapacidades que estaban dadas por la salud, que son aquellas incapacidades que tienen los dementes, que eso también sigue en el derecho actual, pero había incapacidades por el sexo, es decir, la mujer no tenía los mismos derechos que tenía el hombre, y por eso estaba lo que se llamaba la imbecilitas sexus, que sería la incapacidad que tenían las mujeres en razón de su sexo. Entonces, de alguna manera estaban equiparadas a la falta de derechos que puede tener un menor o que puede tener un demente. Eso hacía que la mujer, bueno, por supuesto, siempre se la rebuscaba para de alguna manera tener su poder en la historia, ¿no es cierto? Y dicen, la misma mano que mueve la cuna es la mano que mueve al mundo, y también dice, la mujer es para el hombre lápida o pedestal, ¿no es cierto? Y detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Bueno, es decir, la mujer buscaba de tener una influencia a través de la influencia que tenía con los hombres. En el pueblo de Israel, ustedes habrán escuchado muchas veces que cuando se refiere a aquellos que hay que proteger, dice los pobres, los huérfanos y las viudas. ¿No es cierto? ¿Por qué a una viuda había que protegerla? Porque, ¿qué pasaba? Es decir, la mujer en el pueblo de Israel siempre estaba sometida a un hombre. Primero a sus padres, después a su esposo, después a sus hijos varones. Si una mujer era huérfana, era viuda y no tenía hijos varones, entonces quedaba en esa condición que el Evangelio menciona de las viudas, que eran personas que tenían que vivir de la caridad de otras. Y por ejemplo, si ustedes se fijan en el libro de Ruth, la situación que tenían tres mujeres que habían quedado viudas en el pueblo de Israel era una situación muy dolorosa porque necesitaban de la protección de un varón. Y recuerdan ustedes cuando Jesús entra en la ciudad de Naín y ve a una viuda que va a enterrar a su único hijo varón. Y entonces dice, tiene compasión de ella y resucita a su hijo y se lo da a ella. Es decir, más que tener compasión del hijo que había muerto, tiene compasión de la madre que queda en esta situación de indefensión. Y por eso lo resucita y se lo da a ella, es decir, es en razón de que esta mujer no quede viuda. Y en la cruz, ¿se acuerdan ustedes que está María? María también es huérfana porque Joaquín ha muerto, su padre, María también es viuda porque San José ha muerto, su esposo, y en la cruz muere su único hijo varón. Y entonces, ¿qué hace Jesucristo? Le dice a San Juan, hijo, he ahí a tu madre. Mujer, perdón, he ahí a tu hijo. Es decir, no la deja sola a María en esa condición de viuda, sino que le encarga a San Juan que sea él el que se haga cargo de la Virgen, porque se no hubiera quedado en una situación sumamente difícil. Bueno, evidentemente, si nosotros tenemos tres componentes en una torta que llamamos la civilización occidental y cristiana,
Y esos tres componentes tienen estos elementos que sitúan a la mujer en un lugar tan distinto del varón. En la evolución de la cultura occidental y cristiana, uno va a ver que la mujer, por más que ciertamente haya tenido representaciones extraordinarias en la historia de la iglesia, y basta para eso, bueno, ni más ni menos que mirar el papel de la Virgen María como madre de la iglesia, pero por otra parte, no sé, por decirle Santa Catalina de Siena o Santa Teresa de Ávila o tantas otras santas, incluso mujeres laicas que han sido sumamente importantes, reinas que han definido tanto el mundo de la cultura, el mundo de la política, tantas cosas muy, muy importantes. Blanca de Castilla o Isabel la Católica o Leonor de Provenza, tantas reinas extraordinarias, ¿no es cierto?, que hoy Santa Isabel de Hungría, es decir, personas que han vivido su fe con una enorme libertad, ¿no es cierto? Pero si se fijan, bueno, son más los hombres, ¿no? En la historia de la cultura, en la historia del arte, en la historia de la política. Y muchas veces, ¿quién podía heredar un reino? Bueno, el hijo varón, ¿no? O incluso en la herencia, ¿no es cierto?, ¿no? Cuando había derechos de primogenitura, ¿no es cierto? Y entonces no se podía, una mujer necesitaba una dote y necesitaba ser casada o necesitaba entrar en un convento. Y si todas esas cosas son parte de nuestra historia, y no parte de la historia remota, sino parte de una historia que nosotros llegamos a conocer. Fíjense ustedes que en la Argentina el voto femenino se da por la acción, ¿no es cierto?, de Eva Perón en el gobierno de Perón. Es decir, que hasta ese momento se veía bien que una mujer no votara, sino que en su derecho ciudadano el marido fuera quien la representara, o el padre o el hijo, ¿no es cierto?, según fuera el caso, pero es decir, que eso es bastante cercano, todavía no ha pasado un siglo de ese momento, es decir, que muchos aún recuerdan que esto ha pasado, ¿no es cierto?, y pasado en un pasado bastante cercano. Bueno, entonces, esto que nosotros llamamos del lugar de la mujer, de esa diferencia que tiene la mujer por ser mujer con respecto al varón, a nosotros nos resulta odiosa en algunos aspectos, en cómo se manifiesta, odiosa también en algunos aspectos en donde entendemos que la mujer también se sitúa mal si quiere tener los mismos derechos que tiene el varón, porque en realidad quizás lo más definitivo sería como que por supuesto que tuvieran los mismos derechos el varón y la mujer, pero que hubiera como cosas propias del varón y como cosas propias de la mujer, como hay una anatomía propia del varón, una anatomía propia de la mujer, una psicología masculina, una psicología femenina, una forma de la estructura de la inteligencia, de la estructura de la voluntad, de los afectos, o una capacidad, por ejemplo, de engendrar hijos y de darlos a luz que los varones no tenemos. Es decir, evidentemente hay una diferencia y como los franceses dicen, viva esa diferencia, pero por otra parte que esa diferencia no se utilice para denostar a la mujer, ¿no? Es decir, para ponerla en un lugar inferior al nuestro. Entonces, es bastante interesante que en esta crisis de la civilización occidental y cristiana también entre en crisis ese aspecto
de la mujer sometida, ¿no? Sin derechos, o representada por su marido, representada por su padre, representada por su hijo, sin posibilidad de acceder a cosas como ha pasado en siglos anteriores, ¿no es cierto?, del estudio o de lo que fuera. Y en eso no nos tiene que asombrar, es decir, esa es la parte buena que nosotros tenemos que ver detrás de estas frases que nos llaman la atención. A mí me parece que el aspecto de la mujer en el mundo de la cultura es un aspecto muy importante en nuestro tiempo, que evidentemente puede estar en crisis y puede estar produciendo grandes efectos negativos, ¿no es cierto? Como la dificultad para la valoración de la transmisión de la vida, ¿no es cierto? Porque la mujer quiere como salir de ese rol de madre que la obliga a cosas, obligaciones que no tiene el varón, ¿no es cierto? Y entonces para equipararse al varón quiere como sacarse ese rol, como diciendo, bueno, pero yo quiero competir libremente con él en las mismas condiciones. Y eso, evidentemente, si uno piensa que la creación ha sido así, ¿no es cierto? Y le ha dado a la mujer esa posibilidad de transmitir vida, evidentemente es porque así es, ¿no? Es decir, eso es una de las grandezas de la mujer y no de las pobrezas de la mujer. Pero que hay cosas que rever, que hay cosas que en todas estas crisis caen y que sirven que caigan, por supuesto, ¿no? Es decir, y que uno al adherirse a un pensamiento tradicional y a tomarlo sin más como bueno, como la verdad, bueno, en algún momento se tomó como bueno verdadero que se podía esclavizar personas y tardamos siglos en entenderlo, ¿no? Bueno, posiblemente en este momento estemos enfrentando este tema y posiblemente lo estemos enfrentando sin la madurez suficiente como para entender que hay una parte de verdad y una parte frente a la cual nosotros tenemos que detenernos y decir, a ver, sí, ¿no es cierto? Es decir, tengo que escuchar esto que me está diciendo el mundo, tengo que escuchar esto que me está diciendo la mujer, tengo que entender qué es lo que me está pidiendo, porque posiblemente si yo le pongo una carátula, ¿no?, de rebeldía o sin más, ¿no? No voy a entender esa parte de verdad que existe detrás de esto. Por eso, bueno, si nosotros creemos en Dios, creemos que también Jesucristo es Señor de la historia, ¿no? Y que entonces todo lo que pasa, Él lo va a conducir al bien. Y bueno, también estas cosas que pasan en nuestro tiempo, Jesucristo las va a conducir al bien. Así que posiblemente es interesante que nosotros nos preguntemos, así como podemos preguntarnos, a ver, ¿creemos en la humildad o creemos en la filosofía griega que no la concebía como una virtud? O preguntarnos, ¿creemos que la propiedad privada es al modo de la Sagrada Escritura o es al modo del derecho romano y yo con lo mío hago lo que quiero porque no entiendo que tengo que dar respuesta a Dios sobre eso, y que mis hijos tienen que recibir esa heredad que yo a su vez recibí de mis padres? Es bueno que nosotros nos preguntemos sobre estas cosas que recibimos culturalmente y las filtremos a ver si están bien o están mal. Bueno, también nosotros que quizás nacimos y crecimos en una civilización más patriarcal, que nosotros nos preguntemos sin aceptar todos los reclamos y sabiendo filtrar, ¿no es cierto? Y sabiendo entender las cosas que están mal en un feminismo desordenado, pero no negarnos a aquellos justos reclamos que tienen las mujeres
y que tienen derecho de reclamar, y que bendito sea que haya llegado el momento en la historia en donde nosotros nos encontremos con la mujer como se encontró Adán, como nos dice el libro del Génesis, ¿no? Esta sí, es hueso de mis huesos, carne de mi carne, se llamará Isha, porque del Ish ha sido tomada, ¿no? Es decir, se llamará, algunos prefieren decir varona, porque del varón ha sido tomada, en castellano se llamará mujer, porque del varón ha sido tomada, no significa nada, pero en el texto original es la misma palabra con una desinencia distinta, ¿no? Y bueno, es lindo que nosotros nos entendamos como que el varón y la mujer son la misma cosa, pero con una desinencia distinta, ¿no? Una desinencia masculina y una desinencia femenina. Por eso, si les digo esto de las desinencias, ciertamente no estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo, ¿no? Es decir, sino que pienso que existe varón y mujer, pero lo que raspa, pienso, que es esa desigualdad, ¿no es cierto? Y que al decir hombre pensemos en los varones y no pensemos en los varones y las mujeres, ¿no? Y que eso verdaderamente tiene una parte que tenemos que escuchar y que tenemos que atender. Bueno, les doy la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.